Bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Bien, a ver, no sé si está el compañero que consultaba. Hola, hola. Bien, recalco nuevamente, ¿no? La triangulación de datos, ¿para qué nos sirve? Para poder identificar problemáticas del contexto. Para eso es la situación, ¿no? Hay una última parte en el que corresponde justamente a la identificación del problema central. Una vez que ya se tiene el problema ya identificado, hay que hacer justamente a partir de la implementación de instrumentos la redacción correspondiente. Y para eso también se requiere justamente un estado de arte. ¿En qué corresponde un estado de arte? Miren, aquí yo tengo justamente una ficha, no sé si lo están observando. El estado de arte corresponde justamente a la documentación misma de referencia, tanto ya sean, sobre todo algunas tesis, ¿no? Tanto de maestría o doctorado, investigaciones nacionales, por sobre todo, que implica justamente, ¿no? Dar la lectura correspondiente a cierta investigación en relación obviamente a la especialidad de matemática, en relación probablemente a cierta estrategia ya tal vez conocida o implementada y que se pueda ir mejorando más aún, en este caso, en el grado de profundidad. Entonces ahí se tiene, por ejemplo, el acápite del nombre del documento, ¿no? La institución, el autor, ¿no? ¿Quién lo ha elaborado, quiénes lo han elaborado, antecedentes del tema, ¿no? Tenemos la formulación, ¿no? Del problema, o problemas de investigación, que también algunos lo tienen, ¿no? El objetivo de la investigación, que es el objetivo general, la hipótesis o idea a defender, ¿no? Mayormente las investigaciones cuantitativas tienen hipótesis, las cualitativas no necesariamente, solamente son ideas a defender. Algunos conceptos abordados, ¿no? ¿No? Conceptos principales, ¿no? Términos principales, algunos aportes que se han obtenido dentro de esa investigación, qué resultados ha podido obtener determinada investigación. Luego viene el análisis del trabajo, ¿no? El análisis del trabajo que corresponde justamente al análisis mismo de la investigación, ¿no? Es decir, probablemente se hayan tomado en cuenta ciertas teorías o no, en realidad, o ciertos acápites, o ciertos métodos que algunos sí han sido muy viables o no, en relación justamente a la determinada investigación. En esa parte justamente se va analizando, ¿no? ¿Qué conclusiones se llega? Y mayormente se encuentra dentro de las conclusiones del capítulo, o bien en el resumen, ¿no? En el resumen de manera sintética realiza, ¿no? Sintetiza, por sobre todo, ¿no? Y obviamente el resumen se hace a la finalización de todo el proceso del trabajo de investigación, de elaboración misma justamente de la tesis. Bueno, esa es la primera ficha, ¿no? La primera tabla, se puede decir, del estado de arte sobre la temática determinada. Esta será la siguiente tabla del estado de arte de la misma forma. Y así sucesivamente se van justamente, ¿no? Recopilando datos informativos, todos relacionados a cierta temática, ¿no? A la temática que ustedes quieren justamente y ven, y desde esa perspectiva han identificado el problema y profundizando aún más, ¿no? Investigaciones nacionales, como también pueden tomar en cuenta investigaciones internacionales, ¿no? A nivel latinoamericano, o puede ser justamente investigaciones, ¿no? A nivel europeo, no hay ningún problema. Entonces, la cuestión aquí es más aún importante profundizar, ¿no? Profundizar más la parte de la investigación, ¿no? Por ejemplo, yo dentro de la investigación mío de esta triangulación de datos, a la hora de hacer ese análisis de la recopilación de datos, supongamos aquí, he podido indagar, identificar, ¿no? Diferentes problemáticas, ¿no? Problema de contenidos. Segundo, problema de, supongamos el problema de estrategias, ¿no? Estrategias de enseñanza. Otro problema, problemas de aprendizaje significativo, ¿no? Lógico, ¿no? O problemas de razonamiento lógico, matemático, ¿no? Problema, por ejemplo, de bajo rendimiento, ¿no? Bajo rendimiento de los estudiantes en el área de matemática, ¿no? Entonces, miren, yo tengo, voy identificando en esa triangulación, ¿no? ¿No es cierto? Problemas, ¿no? Los problemas, ¿no? ¿Qué problemas son? Y de esos problemas voy a priorizar, ¿no? Una principal, ¿no? Y eso es justamente lo que se lo conoce, ¿no? Triangulación de datos para ver, identificar el problema central en este caso de la investigación. Supongamos que mi problema central es justamente eh, aprendizaje, ¿no? Aprendizaje, supongamos que ha sido muy bajo en los aprendizajes, ¿no? O el aprendizaje significativo de la matemática.
Los aprendizaje significativo, ¿no? O colaborativo, por ejemplo, algunos utilizados, por ejemplo, algunas aplicaciones dentro, probablemente hayan podido potenciar o no, o minimizar justamente, ¿no? Su aprendizaje en relación a ciertos contenidos dentro del área de matemática. Entonces, todo relacionado justamente a lo que yo voy a indagar es en estado de arte, ¿no es cierto? Indagar justamente, ¿no? Y, es decir, profundizar un poco más respecto a problemas de aprendizaje de la matemática, ¿no? En el nivel secundario en este caso. Entonces, toda esa gama de teorías tengo que ir justamente a Google, indagar justamente, ¿no? Ustedes van ahí, insertan justamente lo que es la parte, ¿no? Por ejemplo, podemos decir problemas, problema del aprendizaje significativo. Punto PDF lo estoy insertando para poder identificar, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un documento en Redalic, aprendizaje significativo y resolución, ¿no? Teorías de aprendizaje significativo de la Universidad de Zaragoza, etcétera. Lo que me interesa aquí es justamente en el estado de arte, probablemente no solamente va a ser esta, ¿no? Para tesis, ¿no? Sino también puede ser estado de arte para investigaciones, ¿no es cierto? Artículos científicos de revistas o libros en realidad. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un artículo científico, ¿no? Este es de la revista Horizontes Educacionales, ¿no? Ahí se tiene su código ISSN, que es bien importante que esté indexado, porque la información obviamente ha sido a partir de un comité académico, ha sido revisado, validado en este caso, es de la Universidad de Bio Bio de Chile, y menciona, por ejemplo, el artículo dentro de esta revista, ¿no? ¿No es cierto? Una revista contempla un conjunto de artículos, una de ellas es esta, ¿no? Que se encuentra en la página 101 a la página 111, por ejemplo. Este es del año 2004. El tema del artículo corresponde a ser aprendizaje significativo basado en problemas, por ejemplo. Si yo quiero profundizar un poco más, ¿no? ¿Qué es aprendizaje? ¿Cómo se entiende aprendizaje significativo? ¿No? Basado en problemas, por ejemplo. Entonces, ahí voy viendo, voy dando lectura al artículo correspondiente, ¿no es cierto? Voy identificando, entonces voy anotando justamente, ¿no? Dentro de mi estado de arte, ¿no? Que corresponde documento, artículo, dos puntos, ¿no es cierto? Y ustedes ahí insertarán justamente el documento de aprendizaje significativo basado en problemas. ¿Qué institución? De la Universidad de Bio Bio, ¿no? En Chile. Autor, el autor ahí está, ¿no? Autor, aquí son autores, ¿no? Autor o autores, ¿no? Tenemos a Sánchez y Ramis, etcétera. Ahí se van llenando justamente, ¿no? El estado de arte que les va a servir un poco más de profundidad. Y obviamente los artículos en base a los metabuscadores. Es muy importante el uso de metabuscadores. Por ejemplo, redalic.org, tenemos justamente metabuscadores Cielo, ¿no? ResearchGate, son varios conjuntos de metabuscadores que contemplan aquel repositorio, ¿no? De artículos científicos, de revistas, que les va a servir más, por sobre todo, en las definiciones conceptuales bajo autor, ¿no? ¿Cómo se entiende, por ejemplo, aprendizaje, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje significativo, ¿no? ¿Qué resultados se ha podido obtener en este artículo, etcétera? Entonces ahí va el punto clave, ¿no? De poder revisar justamente. Este, por ejemplo, es menciona aprendizaje significativo, resolución de problemas de ecuaciones de primer grado, ¿no? Es una tesis en este caso, ¿no? De la ciencia matemática y física, dice, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta tesis es de la gestión 2014, tiene autor justamente, ¿no? Entonces voy identificando, codificando, ¿no? Documento, tesis, dos puntos, y ahí van anotando, ¿no? Aprendizaje significativo, resolución de problemas, institución, ahí está justamente, ¿no? La institución correspondiente, ¿no? De la Universidad, el campus de Quetzaltenango, ¿no? En México, en este caso, Universidad Rafael Landívar, ¿no? Autor o autores, el tema, cuál es la formulación principal de su problema en sí, se queda la lectura correspondiente, ¿no? Ir profundizando un poco más, ¿no? En eso corresponde el estado de arte, ¿no? Identificar, ¿no? Diferentes autores, ver posiciones, qué ideas se tienen y ir profundizando un poco más en realidad, ¿no? Esto, por ejemplo, es de una revista electrónica de innovación, en este caso educativa, socioeducativa, de la gestión 2011, tiene su código de indexación ISSN. En algunos casos van a ver con el código ISBN, ¿no? Que también es válido, no hay ningún problema. Si son documentos nacionales, son con depósito legal, ¿no? DEP legal, dicen, indican, ¿no? Si es algún libro, un documento con depósito legal. Bueno, también de la misma forma, ¿no? La teoría del aprendizaje significativo, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver, leer, profundizar más, ¿no? ¿Qué significa la teoría del aprendizaje significativo?
a quiénes tomamos en cuenta, por ejemplo, aquí dice no, de Hausbell, ¿no? Toma en cuenta, etcétera, Hausbell como punto de referencia, etcétera. Entonces voy profundizando más aún, ¿no? Aquí se entiende, ¿no? El significado original de aprendizaje significativo bajo autor, y aquí se va definiendo, por ejemplo, ¿no? Bajo normativas APA. Entonces ahí contempla, ¿no? Ese es el estado de arte, ¿no? Y profundizando un poco más. Bien, estamos, veamos, de las actividades, ¿no? De esta semana. El análisis y organización de información recogida, ¿no? Ustedes véanlo eso, ¿no? No sé si el compañero estaba mencionado, ¿no? ¿Cómo entonces ustedes tienen que integrar, ¿no? Analizar y cómo van a organizar su información en realidad, ¿no? Ese análisis correspondiente, ¿no? Eso es abierto, no hay ningún problema. Una estrategia puede ser en base a esta triangulación, el análisis correspondiente, otros probablemente por acápites lo van a realizar, ¿no? Eso ya depende mucho, ¿no? Cómo ustedes van realizando. Entonces, el ejercicio de análisis de información es justamente, ¿no? Esta es la primera actividad de esta semana 4, que finaliza justamente el día de mañana, ¿no? Hasta las 23:59. Entonces, que solamente les falta un día y 4 horas en realidad, ¿no? Es que contemplan el análisis, ¿no? Por ejemplo, algunos tal vez están haciendo la parte de implementación de encuestas, ¿no es cierto? Entonces, de esas encuestas, han implementado Google Formulario, ¿no es cierto? Algunos ya se los he revisado, los he enviado. Si lo han implementado, han recopilado datos, ¿no? Supongamos esta. ¿Sí? Entonces ya tienen las respuestas, ¿no? Ya tienen una respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es justamente, en este caso, ¿no? El análisis de información, ¿no? Entonces, ustedes abren un documento, un archivo nuevo, ¿no? Entonces aquí pueden insertar, por ejemplo, análisis de datos informativos de la comunidad educativa, ¿no? O de la institución, pueden colocar, ¿no? De la unidad educativa, no sé, ABC, supongamos, ¿sí? Estoy poniendo ahí análisis, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy insertando? En el análisis, por ejemplo, en aula hemos dicho, ¿no? El análisis en aula, el otro es en el patio, ¿no? El otro es en la comunidad, ¿no? En la comunidad. Por ejemplo, en aula, ¿qué recurso implementado? Por ejemplo, supongamos, he realizado para el aula una encuesta, ¿no? Una encuesta. Implementado una encuesta, ¿no? Técnica, la técnica de encuesta y el instrumento, pongamos que es el cuestionario, ¿sí? Cuestionario, ¿no? Una batería de preguntas. Bien, en aula, ¿no? En el patio, ¿qué es lo que he utilizado? ¿Qué técnica he utilizado y qué instrumento? En la comunidad, de la misma forma, ¿no? Supongamos que aquí en el patio he realizado entrevista, ¿no? Entrevista. Entonces aquí que he utilizado, por ejemplo, una entrevista, supongamos, semiestructurada. Semiestructurada, ¿sí? En la comunidad, supongamos que también he realizado entrevista, ¿sí? Una batería de preguntas. Una batería de preguntas. Ahí está, ¿no? Porque aquí lo que menciona, ese es el trabajo, ¿no? Análisis y organización de la información. Realizar un ejercicio de análisis de información recogida aplicado en los siguientes instrumentos disponibles, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del análisis estadístico. El análisis estadístico, por ejemplo, será pues, para la encuesta, ¿no? Y para la encuesta, supongamos que han realizado un cuestionario y han obtenido estos resultados. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Supongamos que estos son mis resultados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tengo que extraer toda esa base de datos, ¿no? O la información. Entonces, hago un control pleno o un escáner de la pantalla, ¿no es cierto? Ustedes abren el Paint, es más sencillo, y van recopilando, ¿no? Ahí la parte de información, ¿no? Ahí con grafiquito y con porcentaje, en realidad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, mi variable dice ese dato, ¿no?
edad. Entonces, tal vez este gráfico lo puedo ir moviendo un poco más. Son 53 respuestas. La variable es edad. Ahí está, ¿no? Hago control C, voy en documento y control V. Ahí está, ¿no? Tengo el gráfico, ¿no? Y algunos pueden insertar gráfico 1, gráfico 2, ¿no? Gráfico número 1. Ahí está. Edad, ¿no? Es la variable correspondiente y voy a tener que hacer, ¿qué cosa? Una breve descripción. La descripción, ¿no? La descripción de edad. ¿Sí? Descripción. Entonces, aquí yo voy a ir describiendo, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se escribe? Del total, ¿no? Del total de estudiantes, supongamos, ¿no? Del total de estudiantes encuestados, el 32.1% tiene una edad en el rango de, ahí está, el de color azul es en realidad, ¿no? ¿Sí? El de color azul, ¿no? Rango de menor a 17 años. Seguidamente, el 41.5% tiene una edad en el rango de 42 años en adelante. Bueno, obviamente esto no estaría mal en realidad, ¿no? Porque los estudiantes, tal vez algunos van a ser estudiantes o bien padres de familia, supongamos, ¿no? O a la comunidad en total lo hayan realizado, ¿no? No necesariamente sería, ¿no? Del total de estudiantes, sino del total de encuestados nada más, ¿no? Entonces esa partita es muy importante, ¿ya? Definir a quiénes han encuestado, ¿no? Si son estudiantes o docentes o son a la comunidad en general, ¿no? Entonces, el rango de 42 años en adelante, el 13,2% tiene una edad de, es el de color naranjado, ¿no? De 18 a 25 años, etcétera, 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 ¿no? Entonces, miren, estoy haciendo la descripción, ¿no? Del instrumento, de esa recopilación de datos. Luego voy al siguiente, ¿no? Y ahí tenemos el otro. Hago un control P, control C, voy al Pine, hago un control V, seleccionan y van recortando, ¿no? Eso ya depende mucho cómo vayan utilizando ustedes en la parte de, con el Pine, ¿no? Es más fácil, en realidad, más rápido. Lo que estoy haciendo es extraer, ¿no? Estoy extrayendo justamente los gráficos que ya he implementado en mi encuesta, ¿no? De la misma forma aquí, voy a insertar, si este es gráfico 1, este va a ser el gráfico número 2, ¿no? El gráfico número 2. Entonces, esta es la parte, se lo conoce justamente, ¿no? A lo que se indica o se menciona, em, el análisis estadístico, ¿no? A esto se refiere, ¿no? El análisis estadístico. Ese es el análisis estadístico, ¿no? Luego, nuevamente, la descripción, ¿no es cierto? Un control C, un control V, ahí, control Z. La descripción, ¿no? Del total de encuestados, el 50.9% pertenecen o son, ¿no? Son del sexo masculino. Y el otro 49.1% pertenece al sexo femenino. Listo, y así sucesivamente, ¿no? Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4, etcétera, ¿no? Hago el análisis, la descripción correspondiente, ¿sí? A eso se refiere el análisis estadístico, ¿no? En este caso, para mi encuesta, ¿no? Es decir, técnica de utilizar la encuesta, el instrumento correspondiente es el cuestionario, ¿no? O algunos pondrán aquí guía de encuesta, ¿no? ¿Esto dónde lo han realizado? Ya supongamos en aula, ¿no? O en la comunidad, probablemente hubiera estado aquí, de aquí debajo, ¿no? En la comunidad de encuesta, ¿no? Entonces esa parte es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que han implementado en aula? ¿Qué es lo que han implementado en el patio? ¿Y qué es lo que han implementado en la comunidad? Así de manera organizada, ¿no? Bien, en esta otra, por ejemplo, dice en el patio, he realizado entrevistas, ¿no? Es decir, preguntas abiertas. No sé si tengo entrevistas, preguntas abiertas. Creo que alguien me ha enviado. No sé si lo tengo aquí. Bueno, no hay. Voy a insertar mis preguntas, ¿ya? Entonces aquí
preguntas abiertas, ¿no? Estoy en el patio, he realizado preguntas abiertas, supongamos tanto a docentes como estudiantes, ¿no? No solamente del grado donde yo voy impartiendo clases, sino de otros grados, ¿no? Aquí voy con la primera, ¿no? Pregunta número 1. Supongamos que una pregunta abierta era, en relación, usted tuvo problemas en el área de matemática en secundaria. Si no, bueno, ¿por qué? Ahí está. Bueno, supongamos que esta es mi primera pregunta, ¿ya? De las entrevistas. Entonces, en esta pregunta, obviamente voy a tener una infinidad, ¿no es cierto?, de respuestas, ¿no? De toda esa infinidad de respuestas, voy a rescatar, supongamos, ¿no? Eh, Tal vez probablemente 5 respuestas que sí son muy importantes, ¿no? Que se hayan tomado en cuenta, ¿no? Porque en la entrevista, ustedes, ¿no? En la entrevista que vayan a realizar, en esa entrevista van a tener varias respuestas, ¿no? Supongamos que han entrevistado a 15, cada una de esas son diferentes, distintas, ¿no? Entonces, ahí los vas acoplando, ¿no? Por ejemplo, ¿usted tuvo problemas en el área de matemáticas? Sí. ¿Por qué? Porque mi docente no utilizaba estrategias didácticas no utilizaba estrategias didácticas en la enseñanza, ¿no? En la enseñanza de ecuaciones, pongamos, ¿ya? Ecuaciones de segundo grado. Tal vez hasta la pregunta se podría mejorar, ¿no? ¿Usted tuvo problemas en la de matemática en secundaria? Específicamente, ¿en qué grado? Tal vez podríamos indicar, ¿no? Y tal vez puede decir también sí, ¿no? Sí, porque eh, no comprendía el contenido, no comprendía el contenido de factores, no comprendía el contenido de los casos de factores en el primer grado de secundaria. Otro, sí. ¿No? ¿Usted tuvo problemas? Sí. Las respuestas que dicen no las toma en cuenta, ¿no? Porque lo que yo estoy identificando aquí son problemas, ¿no? Es la parte importante, ¿no? No tiene que ser, no tiene que indicar que no tuvo, ¿no? Los que respondieron de esa forma, esas respuestas las eximo, ¿no? No los tomo en cuenta dentro de mi análisis mismo que estoy realizando, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque los contenidos no estaban contextualizados, de que se tenían otros datos o información externa a nuestra realidad y no era nada aplicativo. Por ejemplo, una respuesta, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Voy con la siguiente pregunta 2, pregunta 3, etcétera, ¿no? Identificando, ¿qué es lo que estoy identificando? Los diferentes problemáticas que se han tenido, ¿no? Pregunta 2, pregunta 3, etcétera. Aquí es donde realizamos justamente, ¿no? Voy recopilando esos datos, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos realizando eso? Para justamente ir identificando el problema, ¿no? Criterios de reflexión, ¿no? Identificación, análisis y organización. Miren, estamos en esta parte, ¿no? Análisis y organización de la información. Entonces, estoy organizando y estoy haciendo el análisis correspondiente, ¿sí? Estoy recopilando, extrayendo, estoy haciendo el análisis estadístico aquí, estoy recopilando, estoy haciendo el análisis correspondiente. Entonces, aquí el análisis va a ser justamente, y esa es la parte bien importante, ¿no? Análisis. Análisis.
Punto guión. El análisis, ¿no? El análisis. Aquí, por ejemplo, he hecho la descripción, ¿no? Descripción. Aquí es el análisis en las entrevistas. Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar? Por ejemplo, en esta pregunta, ¿no? De las respuestas, de todas las respuestas recopiladas en la entrevista realizada a los estudiantes de secundaria, se obtuvo en una mayoría, podemos decir de esa forma, con mayor frecuencia, ¿no? Que tienen problemas en la materia o asignatura de matemática, ¿no? Pero de matemática. Específicamente con relación a dos puntos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir estrategias, un parámetro, otro parámetro, contenido. ¿Y qué más podemos insertar? Tal vez métodos de aprendizaje, ¿no? Métodos de aprendizaje, listo. Probablemente algunos estudiantes no tienen cierto tipo de estrategias de aprendizaje, ¿no? Para la comprensión de ciertos contenidos. Entonces, miren, pregunta, análisis. Pregunta, lo mismo, ¿no? Aquí, en otra pregunta será también, ¿no? No solamente es anotar respuestas, sino el análisis, ¿no? El análisis es bien importante. Entonces, voy analizando, ¿no? Todas las respuestas, ¿no? De las problemáticas y veo el análisis, ¿no? De la misma forma la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Pregunta y análisis correspondiente de las respuestas que yo he obtenido como investigador. ¿Eso dónde lo he realizado? Por ejemplo, en el patio he hecho una entrevista, el instrumento que he realizado, ¿no? Esta es de la encuesta, ¿no es cierto? La técnica que he utilizado, con cuán se tiene, ¿no? Pueden hasta dar datos, ¿no? Si en realidad aquí pueden hacer un preámbulo, ¿no? Los siguientes resultados, ¿no? Los siguientes resultados fueron implementados en en el aula con respecto a dos paralelos. A, supongamos, A y B, A y B, con ¿cuántos estudiantes? A ver, aquí dice 53. Puedo decir uno 23, ¿no? Y el otro 30, ¿sí? Entonces puedo decir con 20 y 33, ahí suman 53, ¿no? Estudiantes respectivamente. Es decir, el paralelo A con 20 estudiantes y el paralelo B con 33. ¿Sí? Un preámbulo correspondiente para que se entienda a quiénes se ha implementado, ¿no? ¿Qué estudiantes, ¿no? Hasta pueden insertar aquí de la unidad, ¿no? De la unidad educativa. ¿Qué hemos puesto? Era ABC, creo que era, ¿no? Sí, aquí está unidad educativa, ¿no? Es de las informativas de la educativa ABC. No es de datos informativos, algunos lo insertan no solamente en ellos, ¿no? Resultados, ¿no? Resultados de los instrumentos implementados o aplicados. Eso ustedes lo ponen, ¿no? El análisis de datos, ¿no? Eso no hay problema. Es análisis y organización de la información recogida. Pueden insertar ese título también, ¿no? Para que no tengan dificultades. ¿Listo? Ahí resolvemos, ¿no? De la unidad negativa ABC, análisis y organización en aula. Listo. Y pueden colocar si desean con el capite, eso ya depende. Es más de forma, ¿no? Entonces ahí voy con encuestas, voy en el patio, por ejemplo, como he realizado entrevistas, ahí está mi análisis. Luego tengo en la comunidad, ¿no? Otra entrevista, pongamos a los padres de familia, ¿no? Batería de preguntas para los padres de familia. Lo mismo, ¿no? Pregunta 1. Las respuestas correspondientes son las pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, etcétera, etcétera. Listo. ¿Sí?
Esto es en la comunidad. Entonces vean, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy analizando y organizando, ¿no? La información recogida, ¿sí? De esa forma se tiene que ir realizando, ¿no? Y eso es justamente en esta actividad uno, análisis y organización de la información, ¿no? Ahí estamos sistematizando la información, está haciendo también el análisis estadístico, los que han hecho con encuestas, ¿sí? No estamos haciendo el cuadro de categorización, estamos haciendo de manera más directa, ¿no? Y eso es lo que tienen que cargar en esta parte. Algunos ya han enviado, miren, ya han enviado, ¿no? Pero bueno, los que no han enviado, entonces no se olviden enviar ese documento correspondiente. Y obviamente no se olviden, ¿no? Su nombre. Es bien importante eso, ¿no? Bien, entonces, ahí está. Esa es la forma en que se debería de presentar, ¿no? Su recopilación de datos, tanto si han hecho encuesta o si han hecho entrevistas, ¿no? Con los correspondientes análisis, ¿no? En estos contextos importantes. ¿Todo esto para qué es? Bien, la siguiente fase ya corresponde justamente, ya has presentado justamente esa recopilación de datos, lo has organizado, ¿no es cierto? En la siguiente actividad dice identificación de los supuestos, es decir, problemáticos, ¿no? Bien, entonces aquí ya es la triangulación, ¿no? La triangulación correspondiente, ¿no? Identificar, ¿no? Una vez realizado el ejercicio de análisis, sistematización de información recogida, identifica y menciona todas las problemáticas que encontraste, ¿no? Todos los problemas, ¿no? Y esa es la parte importante, ¿no? Bien, entonces, este es para la primera. Para la segunda, ¿qué dice? Lo estoy insertando nuevamente, identificación de los supuestos problemáticos. Me lo voy a insertar. Identificación de los supuestos problemáticos. Bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debes de insertar? ¿No? Puedes utilizar, por ejemplo, lo que hemos mencionado, algunas estrategias, ¿no? El de causas y efectos y las dificultades o problemas. Puedes utilizar este cuadrito. Puedes utilizar probablemente la espina de pescado de Ishikawa. Puedes utilizar el árbol de problemas, ¿no? Otra estrategia. Mayormente puede ser esto, ¿no? Eso ya depende de cada uno de ustedes, cómo las presente, ¿no? Identificación de supuestos problemáticos, ¿no? Entonces aquí pueden insertar los problemas identificados en el contexto de la realidad en la unidad educativa ABC son los siguientes. Dos puntos. Entonces aquí puedes hacer tu triangulación si deseas, ¿no? Puedes utilizar el cuadro de triple entrada, ¿no? En base a la primera que he realizado es justamente en aula, ¿no? El otro en el patio, el otro es en la comunidad, ¿sí? Y aquí insertamos, ¿no? ¿Qué es lo que he utilizado a partir de esto? La patio, comunidad, etcétera. No lo he utilizado esto, ¿no? Encuesta y cuestionario, supongamos, ¿no? Un ejemplito. Listo. En el patio he utilizado, por ejemplo, entrevista y entrevista no estructurada. Y en la comunidad he utilizado entrevista y batería de preguntas a los padres de familia, ¿no? Con preguntas abiertas. Listo. Ahí está, ¿no? De la encuesta. A ver, de la encuesta. ¿Qué problemas he encontrado? Primer problema, ¿no? Puede ser aquí por ejemplo, dificultades de aprendizaje, dificultades de aprendizaje de la matemática. Poca comprensión, podría ser, ¿no? Poca comprensión por parte de los estudiantes sobre ecuaciones de segundo grado. Otra problemática, aprendizaje
Aprendizaje, puede ser bajo aprendizaje, podría ser. Bajo aprendizaje, uso de propiedades, pongamos, logarítmicas. Y etcétera, etcétera. Voy ahí, ¿no? Todas las problemáticas, ¿no? Principales que he podido indagar y encontrar. En esta entrevista, en las entrevistas a partir de los análisis que he realizado, ¿no? En los análisis van a estar qué problemas era. Estrategias, contenido, métodos de aprendizaje, ¿no? Aquí voy a anotar, repite. Sí. Problemas con estrategias de enseñanza. 8. Contenido no contextualizado. Bueno, materia de matemática en tercer grado, supongamos, o en segundo, o en todo el nivel, ¿no? Ese, poco conocimiento de métodos, ¿no? Del uso de métodos de aprendizaje para la matemática. Y etcétera, etcétera, ¿no? Van anotando, tomando apuntes. De la misma forma en la otra, ¿no? Aquí voy a hacer control C, control V. Voy identificando supuestos problemáticos, ¿no? Todos los problemas, ¿no? A partir de eso, ¿no? Del uso. La otra es forma nada más. Voy identificando, ¿no? Ya la institución. Eso es lo que tienen que entregar en esta parte. ¿Sí? En la actividad número 2, identificación de supuestos problemáticos. Listo, algunos ya han enviado, ¿no? 2 por lo menos ya han enviado. Si han enviado, pueden, no habría ningún problema, pueden ir reajustando, no hay ningún problema, ¿no? Y la actividad número 3 ya corresponde a la delimitación comunitaria de la realidad problemática, ¿no? Es decir, supuesto problemático. Es decir, aquí necesito, primera instancia, el problema central, ¿no? Dice en una lista de problemáticas, por ejemplo es una lista de problemáticas, si quieren 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, en base al contexto, ¿sí? Desarrollo ejercicios del proceso de delimitación del supuesto problemático, ¿no? Bajo el siguiente procedimiento.